Los micrófonos ya están encendidos. Ok, muy buenos días a todos los participantes de esta tertulia del Comité de Economía de AmCham, todos nuestros asociados, el Comité Ejecutivo, el Consejo de Directores, y todas nuestras empresas aliadas. Hoy tenemos un plato fuerte para poner en conocimiento a todos los asociados de AmCham, tanto del sistema financiero, el mercado de capitales y los empresarios que están. El señor Emmanuel Cedeño nos va a presentar una disertación sobre la implementación de la valoración a precio de mercado, mark to market, de los instrumentos de inversión del sistema financiero, de la banca y de todo el sistema financiero dominicano. Esto es un tema súper relevante para la banca, para la estabilidad del país y para que los bancos empecemos a reflejar aún mejor nuestra realidad financiera. Voy a hablar un poco del perfil profesional del señor Cedeño, quien es abogado especializado en economía y regulación financiera, es doctor en Derecho y Economía, egresado de las universidades de Hamburgo, Rotterdam y Bolonia. Posee maestrías en Derecho y Finanzas, Derecho Bancario y Regulación Financiera. Es catedrático universitario, fue vicerrector de investigación del Instituto OMG. Es investigador, autor de estudios y artículos académicos. Ha sido asesor legal y económico de importantes entidades financieras y firmas nacionales e internacionales. También ha ofrecido consultorías y entrenamientos de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, PLAF, en más de 100 cursos impartidos internacionalmente para bancos globales. Ha ocupado posiciones de subgerente de regulación e inclusión financiera de la Superintendencia de Bancos y también ha sido intendente del mercado de valores de la República Dominicana. Muchísimas gracias, Emmanuel, a todo el equipo de la Superintendencia de Bancos que aquí nos acompaña. Un honor para AmCham, para el Comité de Economía en específico. Así que, don Emmanuel, muchas gracias al señor Carlos Camilo por la invitación y a AmCham por recibirnos, a todos ustedes por estar aquí, a todos los que nos acompañan en línea, también a Delfina por el apoyo en la organización del evento y todo lo demás. Es un honor para nosotros, en nombre del superintendente Alejandro Fernández W., que reciba un saludo también, que está muy complacido de que estamos aquí, que lamenta no poder acompañarnos, pero quien está muy al tanto de todo esto y estuvimos conversando ayer sobre la presentación. Más que nada, no es una presentación a título personal, ni soy yo, por eso hemos venido aquí, digamos, el equipo senior de la Superintendencia de Bancos que nos acompaña, que yo quisiera que ellos también se presenten y que ellos van a intervenir durante la presentación con algunos comentarios para complementar lo que hemos venido trabajando desde hace varios años ya. Bueno, Stefan Volta, director de estudios económicos. José Guillermo López, su gerente de supervisión. Carlos Rigo, director del Departamento de Monitoreo de Riesgos de la Superintendencia de Bancos. Elvin Cuevas, asesor en supervisión bancaria. Muy bien. Entonces, entrando directamente ahí a la presentación, porque ella nos ayuda. A ver. Bueno. Quizá vieron la nota de prensa del Fondo Monetario en la recién concluida visita de artículo 4, donde da unas felicitaciones, que es algo no muy común, ¿verdad? En inglés, comments, felicita. Y entre las cosas que dicen es la reforma que se han estado tratando de impulsar para cerrar la brecha del marco regulatorio en materia de protección del usuario, protección del consumidor financiero, trabajo que se hizo con el Banco Mundial, operacional, que es parte de un proyecto, de un paquete de reformas que estamos trabajando con el Fondo Monetario Internacional para llevarlo al estándar de Basilea III, y hace una referencia también expresa a la implementación de valor razonable en las inversiones, en los portafolios de inversiones de las entidades de intermediación financiera. Entonces, ¿qué es el valor razonable? Aquí hay algunos expertos que no requieren esa explicación, pero para el beneficio de todos los que están en línea también, se refiere al precio que se recibiría por la venta de un activo en una transacción de mercado en el presente y se contrapone al costo histórico, que es el precio al que se adquiere originalmente un activo. Por ejemplo, si se compra un edificio
se compra en 100 pesos, se llevaría, digamos, al libro bajo el modelo de costo histórico a ese precio histórico al que se compró, el precio de adquisición. Y en el caso de valor razonable, lo que busca es reflejar el valor de mercado basado en los principios que establecen las normas internacionales de información financiera, que son las NIF. Ustedes saben que la ley monetaria y financiera requiere que la superintendencia de bancos, quien es que tiene a cargo la normativa financiera y contable de las entidades de intermediación financiera, no necesariamente la Junta Monetaria, pero bajo la ley se le asigna a la superintendencia, que históricamente ha desarrollado los catálogos de cuentas y demás, y el manual de contabilidad más recientemente, ¿verdad? Requiere que esté basado en los principios reconocidos internacionalmente, ¿no? Los principios contables y financieros reconocidos internacionalmente. A nivel internacional hay dos principales sets de estándares, US GAAP, que es lo que se utiliza en Estados Unidos, y ya a modo global se utiliza mayormente la norma internacional de información financiera, que son las NIF, o IFRS por las siglas en inglés, International Financial Reporting Standards. Entonces, ¿cómo impacta el valor razonable a los bancos? Y es importante mencionar que en nuestro país ya las NIF y la regla de valor razonable aplican en algunos segmentos del sector financiero, por ejemplo, en el mercado de valores. Tanto los puestos de bolsa como los fondos de inversión aplican ya las NIF desde la ley más reciente del mercado de valores, la 249-17, que reconoce, incluso menciona a las normas internacionales de información financiera. Pero la idea también es que los activos de las entidades de intermediación financiera reflejen en todo momento su valor de mercado. La fluctuación en el valor de los activos registrados a valor razonable impacta el patrimonio y el estado de resultados, y las entidades tienen a disposición herramientas para gestionar el impacto. Y nosotros vamos a ver por qué esto es muy relevante. Porque, y Estefan lo va a explicar mejor que yo, en los últimos 15 años, con el desarrollo del mercado de valores, sobre todo el del mercado de deuda, cada vez más los instrumentos financieros ocupan mayor espacio de los activos totales de las entidades de intermediación financiera, pasando de unos niveles donde los papeles eran apenas 12% del activo a los niveles actuales, donde es aproximadamente 25%, 23, 24, 25%. Entonces, esos activos tienen que estar bien valorados, porque eso tiene un impacto tanto en el estado de resultados como en la situación financiera de las entidades, en su situación patrimonial. Entonces, las reglas de la IFRS 9, de la NIF 9, que son las que se están aplicando, implican que los valores se pueden llevar en uno de 3 portafolios. El más sencillo es costo amortizado, que es una versión, digamos, con amortización de lo que conocemos con la contabilidad de costo histórico, ¿verdad? Se compra un bono del Ministerio de Hacienda y Economía por 100 pesos, y si el modelo de negocio suyo, la intención comercial es llevarlo hasta vencimiento y simplemente recibir los cupones, lo lleva en ese portafolio, y si se compra a prima o a descuento, se amortiza hasta el vencimiento. Entonces el precio no hay que ajustarlo por nada, simplemente se lleva el precio al que se compra. Luego tenemos entonces dos cuentas que sí se demarcan con el precio de mercado a valor razonable. Uno es valor razonable con impacto en patrimonio, que también se le dice con impacto en otros resultados integrales, ORI, en inglés se le llama OCI, Other Comprehensive Income, donde si usted compra un bono, vamos a decir en el día 1 por 100 pesos, usted lo mantiene en el libro disponible para venta al valor del mercado con variaciones de precio diarias, y los aumentos o reducciones se reflejan directamente en el patrimonio. Es decir, que si el precio aumenta, usted tiene que reflejar esa plusvalía en esa cuenta de ORI. Si se reduce, también como lo lleva a disponible para venta o con impacto en patrimonio, le pega directamente en patrimonio. Y eso ustedes piensan, qué sé yo, en el sistema nervioso. Cuando hay dolor, rápidamente le dice al cerebro, hay dolor. Y lo mismo cuando hay placer, rápidamente, y así es que funciona esto, porque va directamente al patrimonio. Y se transmite la actualización de precios de manera rápida a través de esa cuenta. Y la tercera categoría es el portafolio que se conoce también como trading, que en el manual le llamamos valor razonable con impacto en resultados, que como el nombre implica, en vez de llevarlo directamente a patrimonio a la cuenta de ORI,
lo pasa por el estado de resultado. Entonces, eso se mantiene en el libro para negociar. La regla de la superintendencia es de hasta 180 días para tenerlo ahí. La idea es que el modelo de negocio de lo que cuando se lleva ahí, la idea es que el modelo de negocio refleje la intención de tener un trading activo para ganar de la compra y de la venta de ese portafolio de trading. Se mantiene en el libro para negociar y los aumentos y las reducciones se reflejan en el estado de resultados. Entonces, de eso que se trata la implementación de valor razonable. Así es como se vería, digamos, un estado de situación estilizado con la cuenta de otros resultados integrales, que se reflejaría información financiera, si está positivo o si está negativo. Y eso es, digamos, consono con lo que hace los puestos de bolsa. Aquí, si ustedes ven el estado de un puesto de bolsa, el balance sheet, ¿verdad? Y también internacionalmente los bancos que aplican IFRS, que cotizan internacionalmente, tienen esta característica y que digamos que es una de las novedades en la presentación de la información financiera que son más sensibles para las entidades. Porque si hay entidades que tienen un saldo negativo en la cuenta, bueno, tendrían que reflejarlo y eso es lo que dicen, ¿verdad? Naturalmente, que podría resaltar cuestionamientos o conversaciones sobre ese tema. Igual, si tiene un balance positivo, bueno, pues se reflejaría. Entonces, nosotros utilizamos la metáfora de que valor razonable es como los exámenes de la analítica de sangre. Cuando uno va a hacer un procedimiento o va a una consulta médica, el médico dice, bueno, ve, hazte una analítica de sangre para ver cómo están los valores. Número uno, el médico no te va a decir, tráeme una analítica de sangre de hace 4 años, como para ver si te operamos o no, porque eso sería inútil totalmente. Y no sería un médico serio, ¿verdad? Sería un matasano, como dicen. Que te dice que, ven, tráeme un análisis de hace 5 años para hacerte un procedimiento o para ver cómo están los valores. Eso sería totalmente, digamos, una bandera roja de que hay que cambiar de médico. Siempre te piden una analítica reciente para poder determinar la salud y cómo van los indicadores. Y lo segundo es que ningún paciente sensato le va a pedir al médico o al laboratorio, a la persona que está en el laboratorio, de que mira, miénteme en la analítica, por favor, ayúdame ahí con la glicemia, ayúdame ahí con los valores del azúcar o demás, porque uno lo que quiere es saber la verdad, uno no quiere saber que te digan algo que no es. Entonces, asimismo, la información financiera de las entidades debe reflejar la realidad. Y eso es, digamos, donde ahí se asemeja digamos, la necesidad de tener valor razonable aplicado, porque ustedes saben que pueden existir pérdidas ocultas en esos portafolios, sobre todo si no se están llevando bajo valor razonable. Nosotros conocemos el caso de Silicon Valley Bank, que fue una de las entidades que, digamos, tuvo que ser intervenida en los Estados Unidos en la crisis bancaria del 2023, que principalmente afectó a unos bancos regionales. Y ellos lo llevaban en el portafolio de costo amortizado, que se llama también Hold to Maturity, ¿verdad? HTM. O sea que ellos, según su modelo de negocio, lo que estaban era recibiendo los cupones. Sin embargo, la gente se dio cuenta de que ahí habían unas pérdidas ocultas, no realizadas. Y aunque la intención de ellos no era ocultar la pérdida, sino recibir los cupones y calzar con sus pasivos, el banco se armó una corrida. Y a través de Internet Banking le sacaron miles de millones de dólares en un fin de semana y se armó un titingó en el buen dominicano y eso generó, digamos, la necesidad de la señora Yellen en ese momento de dar un respaldo ilimitado a todos los bancos y un salvamento que fue poco ortodoxo según la regulación financiera, pero cortó, digamos, el problema. Entonces, así mismo como en la analítica de sangre uno busca que los resultados reflejen la realidad del paciente y que no nos engañemos y que los médicos también puedan examinar y prescribir las recetas o las intervenciones que sean necesarias para la salud del paciente. Asimismo, entonces, el valor razonable contribuye con que la información financiera se mantenga, digamos, reflejando la realidad y que permita que los usuarios de información, como dicen en la teoría, puedan utilizar la información para tomar decisiones, pero también la superintendencia, los depositantes, los diferentes stakeholders puedan evaluar bien a las entidades y prescribir las recetas que sean necesarias para mantener la estabilidad microprudencial y con lo micro, lo macro.
El fondo lo ha dicho muchísimo. En los informes del artículo cuarto, nosotros buscamos lo de años anteriores, nos fuimos hasta el 2019. Y ustedes quizás recuerdan el relajo del recetario del Washington Consensus y de repetir las cosas, pero realmente el fondo lo ha dicho y ha dicho, bueno, es bueno que la República Dominicana actualice la normativa financiera prudencial y de contable en línea con los principios internacionales. Y de manera expresa mencionan Basilea 2 y 3 y las NIF. Ahí está el informe del 2019. Después de la pandemia hubo un año de hiato, pero volvimos en el 2021 con lo mismo. 2024, donde en el anexo hay un detalle de todo lo que está en la tubería, de actualización, de la reforma. Y bueno, la más reciente nota de prensa, que fue esta semana, donde se hace también una mención expresa y nosotros lo interpretamos como un espaldarazo a la implementación del Mark to Market a partir del 1 de enero, que es algo, digamos, que por haberse puesto en pausa en el 2022 y haberse la Junta Monetaria determinado que se iba a entrar en vigencia de nuevo, entonces ellos lo resaltan. Este no es un informe del artículo 4, es simplemente la nota de prensa de cuando ellos se van, pero ahora ellos están elaborando un informe y bueno, va a estar publicado a fin de año ahora y veremos lo que dicen ahí ya con un poco más de detalle. Aquí hay una panorámica de los países que aplican valor razonable, porque también es digamos, un atributo de US GAAP, por eso ustedes ven que Estados Unidos está en verde, y los países que no son muy halagadores, digamos. La idea es que, además de eso, en nuestro país ya en el mercado de valores se utiliza la NIF 9. Y aquí hay un poco un recuento reciente de la historia, porque si ustedes le preguntan a algunos técnicos de la superintendencia y data desde el año 2008, el intento de implementar valor razonable. Bueno, el papá de Carlos Julio, que fue superintendente, que hizo mucho esfuerzo también, y el equipo técnico y demás. En los últimos 5 años se puso en pausa 5 veces. Y ahí ustedes ven la última, que fue en el 2022, donde la superintendencia implementó por 5 meses valor razonable. Duró menos que una cucaracha en un gallinero, como dicen en el campo. Porque en ese momento la situación fue crítica con el aumento de la tasa de política monetaria en la mayoría de los países del mundo, y ustedes conocen la situación de inflación global que se produjo luego de la pandemia. Y bueno, eso llevó, digamos, a desenchufarlo en su momento. Sin embargo, la superintendencia mantuvo una estrategia de seguimiento, porque se creó una reportería diaria a través de unos informes que se remiten, donde nosotros vemos diario las posiciones de los portafolios y podemos calcular la ganancia o la pérdida, aplicando valor razonable, con diferentes vectores de precio, incluyendo RD Val, que es el local, y BVAL, que es el de Bloomberg. Y nosotros, digamos, a lo interno, lo vemos semanalmente con el superintendente de bancos. Y el equipo lo presenta y le damos seguimiento. Desde el 2022 hemos estado haciendo eso, o sea que más de 3 años, digamos, de seguimiento semanal y de conversación y de discusión. Y eso definitivamente no se publica hacia afuera, pero nosotros lo vemos. Y otras informaciones que se han ido publicando en SIMBAT, que es el portal de estadística nuestro, para ir visibilizando y creando, digamos, conciencia sobre el tema. Además de que hemos continuado trabajando con el Fondo Monetario Internacional para actualizar la normativa. Aquí, no sé, Estefan, si quiere complementar un poco. Sí, tal vez solo una panorámica. Creo que, en primer lugar, sabemos que los portafolios de inversiones son una fuente importante de negocio para el sistema financiero y también son tan importantes para el país. Un mercado de deuda que realmente nos ha hecho crecer. Y como tal, Cedeño había dicho al inicio que la tendencia de las inversiones ha ido aumentando en el tiempo. Entonces aquí hay una data que, por ejemplo, podemos ver que desde el 2012 para acá, por ejemplo, el total de activos aumentó un 4.3 veces, ¿verdad? El capital aproximadamente igual, pero la tendencia de inversiones aumentó por un factor superior a 6. O sea, quiere decir que está creciendo más rápidamente que el resto de los elementos.
Y sobre todo, si se enfocan y miran la última columna a la derecha, que indica cuántas veces el patrimonio, o sea, cuántas veces el capital de Tier 1 está invertido en las inversiones, pueden darse cuenta cómo en pandemia nos fuimos de 1.6, previamente estábamos en ese rango, 1.5, 1.6, nos fuimos por encima de 2. En un momento llegamos casi a 2.7 en el 2021. Entonces, desde allá para acá, eso ha ido también moderándose. Sabemos que hubo buen tiempo de crecimiento de activos en el lado de la cartera. Sin embargo, no podemos perdernos en vista que la magnitud ha ido incrementando de una forma sustancial y con ella también la dependencia sobre los ingresos, que también está muy atado al tema de los negocios. Sí. Esos ingresos por inversiones tienen los ingresos por trading. Correcto. O sea, son ingresos por trading menos gastos por trading más el ingreso de la curva. Y lo segundo es, si esa rentabilidad como porcentaje del total de ingresos, que es un 8%, que hace 10 años era 2 dígitos, está reflejando entonces las condiciones de mercado de baja tasa de interés. Sin embargo, las tasas de interés todavía no, vamos a decir que en Estados Unidos no han bajado. O sea, que aquí lo que más está reflejando es las altas tasas de interés de los bonos soberanos en dólares, que todavía la Reserva Federal va a comenzar un ciclo de baja, supuestamente a partir de hoy, y entonces esa rentabilidad debe ir bajando gradualmente. Esa es una muy buena observación. De hecho, si se dan cuenta, efectivamente, el trayecto del porcentaje de ingresos ha sido volátil, sobre todo desde el inicio de la pandemia, y ha bajado. Pero eso también puede interpretarse de dos formas. También entonces, si tus ingresos son menos en relación al total de la pizza, ¿verdad? Entonces tú necesitas aumentar tu exposición para seguir creciendo posiblemente. Sería una línea de pensar. No estoy diciendo que sea la de default. Por lo tanto, eso es lo que hemos visto que ha ido también ampliando los portafolios. Los ingresos dependen en buena parte de la dirección de las tasas de interés, pero también sabemos que dentro, digamos, de todo ese aparato de bonos y el ecosistema local hay muchas cosas que han ido cambiando, no es solo eso. Creo que si te pones a ver estructuralmente qué nosotros hemos visto desde que se ha creado el mercado de valores con la primera emisión de certificado del Banco Central, unas tasas que iniciaron en 60% y que fueron bajando y que en tiempo de pandemia llegaron a un 3 o un 4%. Dependiendo. Entonces, nosotros tuvimos un movimiento estructural hacia abajo muy fuerte, que también sucedió en el resto del mundo, solo que en el resto del mundo iba de los años 80 hasta ahora. Entonces, lo que pinta adelante, nadie sabe cuál es el futuro, pero el tema es que este es un elemento de riesgos que es necesario supervisar, monitorear y también gestionar. Hay algo que quisiera agregar que al inicio tal vez Cedeño no lo puntualizó mucho, que es que la diferencia entre lo que hacen los bancos en su libro bancario es prestar en unas condiciones de opacidad, porque el banco nunca sabe si el cliente tiene una buena intención, una mala intención, si se va a llevar el dinero y va a salir del país, si no va a regresar, ¿verdad? Y se han hecho muy buenos con el tiempo gestionando ese tipo de riesgo. Pero un préstamo es un activo que no es fungible, porque no se puede reemplazar el préstamo del señor Cedeño con el préstamo del señor Volta. No hay un mercado de préstamos. Pero las inversiones obedecen un fundamento totalmente distinto. Son fungibles, que todo depende de qué tipo de inversión tienes. Tú puedes reemplazar una con otra siempre y cuando sea la misma, ¿verdad? Y como tal, tienen mercados públicos que reflejan la información. ¿Okay? Entonces, esto simplemente es una foto de una tendencia a largo plazo, que obviamente es importante, llama la atención. Sabemos que en el caso de los ingresos, por ejemplo, también hay otra forma de verlo. Por ejemplo, lo que mantiene una entidad financiera, que son tantas sucursales, oficinas, cajeros, toda esa infraestructura, oficiales de negocios, ¿verdad? Toda esa estructura que apoya el negocio bancario, que es aproximadamente, vamos a decir, un 70% del bizcocho,
¿verdad? Un 60 y pico, 65%. Mientras, para este fin, estamos hablando de solo de tesorerías y de una estructura de costos relativamente suave. Cuando digo suave, me refiero a que no hay que lidiar. Son los elementos con los que tú estás lidiando cuando prestas el provisionamiento, la cobranza, todo eso corre de forma automática. Entonces, también de cara a las entidades, este no es solo un cambio contable hacia afuera, sino también hay que verlo como un cambio hacia dentro de la propia entidad. De gestión, de los propios controles internos, de optimizar el negocio, de medir los elementos que hay que medir. Puedes dar a la próxima. Sí, yo quizá aquí quería comentar algo también. El negocio ha cambiado y definitivamente pasamos de un mundo de que los papeles eran apenas 15% del activo total a un mundo de 25%. Y la misma superintendencia, que va a cumplir 80 años, tiene experiencia en el análisis de riesgo de crédito y se sabe los trucos y las mañas, porque tiene mucha experiencia de muchas situaciones vividas. ¿Sí? Ahora, la experiencia en materia de supervisión del portafolio de la tesorería es diferente, hay que desarrollarla porque realmente no existía, porque no existía el mercado de valores antes. Entonces, eso es importante resaltarlo, porque también hay una símil entre lo que valor razonable representa para el portafolio de las inversiones con lo que el tema del REA y las provisiones representa para la cartera de crédito. Si yo tengo un negocio de tacita, quiere participar. Si yo tengo un negocio de tacita y yo tengo mi inventario y se me rompe la mitad de la tacita, cuando yo vaya al banco con el estado financiero, si yo le llevo el estado financiero, el banco me va a decir, pero es que tú no me puedes poner la tacita como que tan bien, como que no tan rota, tú me tienes que hacer unos ajustes en la contabilidad. El banco es el primero que me lo va a exigir. Entonces, eso mismo es lo que, digamos, el REA hace con el régimen de las provisiones para la cartera de crédito, que tradicionalmente fue el principal activo de las entidades bancarias. Y la símil también se extrapola a lo que el mark-to-market viene a hacer para el portafolio de inversiones. Entonces, por eso es que viene adquiriendo también mayor importancia desarrollar la capacidad de aplicar las reglas. En algunos momentos durante la pandemia, como los bancos no estaban prestando, por la simetría de información y el miedo, el desconocimiento, si la gente iba a poder pagar o no, ¿qué hicieron con toda la medida de liquidez que le inyectó la Junta Monetaria? Compraron papeles para rentabilizarlo. Y eso es normal, digamos, eso es, digamos, algo lógico, algo racional desde el punto de vista económico. Entonces eso hizo que los portafolios se hincharan a unos niveles históricos que no habíamos visto. Y eso generó el malestar, digamos, del 2022 para la implementación. Y por eso entonces que es importante de que estas tacitas, que son estos papeles, reflejen realmente lo que es su precio de mercado. Hay algunas que pueden tener un mayugón, un rotico aquí y demás, y no es lo mismo que otra que tenga, digamos, mejores condiciones. O sea, que eso es algo importante resaltar. Entonces, aquí, para ver realmente importante el potencial y qué significa y representa esto que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Y qué tanta importancia tiene para el negocio del sistema financiero. En primer lugar, debo decir que en parte la razón por la cual, en mi opinión específica, el sistema está bien capitalizado y hemos logrado construir ese nivel de robustez, en parte tiene que ver porque le ha ido muy bien en el negocio con los títulos. Aquí pueden ver, por ejemplo, un esquema que seguimos, que también lo hemos visto en el pasado con algunos de ustedes en las mesas de valor razonable, y es que al final hay tres componentes cuando uno trata de ver el impacto que tiene esto sobre las entidades financieras. El primero es que pueden ver que hay una fluctuación de precio. Entonces pueden ver que, por ejemplo, el 22, el sistema inició con un saldo favorable de valorización de unos 26 mil millones de pesos, pero lo terminó con unos 27 en números rojos, negativo. O sea, estamos hablando de que hubo un swing entre el punto donde empezamos y donde terminamos, de unos 54 mil millones de pesos aproximadamente, según las mediciones de Redeval, lo cual fue bastante. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que aún en un momento de coyuntura histórica,
donde tuvimos un ciclo de tasa de política monetaria que no se ha visto en 40 años. Cuando uno viene a ver el ingreso generado por los cupones y todavía un trading que fue mucho menor que el del 2021, todavía decimos que, bueno, se llegó a un break-even. Ojo, un break-even, ahí no están contando los costos de fondo, etcétera, pero no deja de ser algo como que, ok, sobrevivimos a una tormenta terrible, ¿verdad? Y entonces los posteriores años, 23 y 24, pueden ver que, dependiendo cómo lo expresemos, pero digamos que es un nivel sustancial realmente de donde proviene también la rentabilidad del sistema. Digo, en base neteada. No estoy diciendo que el resto no genera, por supuesto que genera valor. Pero, por ejemplo, en el 23 que vimos un repunte. Empezamos con los números bajos, 28, y terminamos el año más o menos en unos 7.000 millones. O sea que ahí hubo un movimiento de 21.000 millones en lo que transcurrió el año. Se generaron 55.000 en carry, 17.000 millones en trading. Y ahí fue sustancialmente mejor. El 24 empezó también negativo. Terminamos con unos niveles ligeramente positivos, que también se ha reflejado un poco en la graduación que se dio de ese ciclo, que en nuestro país, bueno, el 22 fue el más complejo, pero si ustedes se recuerdan, la FED todavía en el 23 estaba subiendo tasas. Y entonces, en el 24 también los ingresos por trading fueron más exitosos y mejores que en el 23. En este año vemos que no está yendo tan bien como el 24, pero se ve que el sistema se mantiene, digamos, en buenas condiciones. Y creo que al final esto es una prueba de que de toda esa tormenta que esperábamos en el 22, el mundo, la guerra, miren, la guerra sigue, es interesante, pero ya nadie se mueve con eso. Siempre es como la última noticia, ¿no? Pero ahora están las tarifas. Mañana va a ser, vaya, Trump invade Venezuela, cualquier cosa, ¿no? Entonces, tal vez solo para resaltar que hay un valor importante, que nosotros hemos recabado esta información y la hemos observado, la hemos vivido, sabemos que también las entidades financieras también. Entonces ahora hay alguien que me dice, bueno, pero yo no puedo saber qué va a ser mañana porque es un mundo distinto. La verdad es que ya tenemos suficiente datos para poder entender y modelar esos impactos y ayudarnos en la propia gestión. Y yo creo que eso es algo que cuando uno retorna al 22 y ve un poco la inquietud del sistema y dónde estábamos, la verdad es que todavía en ese punto, por ejemplo, no se había visto un ciclo tan pronunciado de subida de tasas local. Porque cuando hubo el último, antes de ese, fue 2009, 2008-2009, el mercado de bonos no estaba ahí. O sea, por lo menos la data pública no llega tan lejos y no es tan confiable. Pero ahora con la data del 2022 y lo que hemos ido generando, eso también nos da como una tranquilidad de que ya hay forma de que podamos apoyarnos en la gestión, tanto del lado del regulador como del lado de las entidades supervisadas. Y no sería bueno tal vez, o hicieron un ejercicio con el costo de fondos. Hemos hecho ejercicios internos. Sí, la verdad es que al final hay mucha heterogeneidad ahí. Entonces, para nuestros fines, lo presentamos solo como línea, porque después cuando empiezas a irte por costo de fondo, está por línea, ¿qué estás financiando con el capital, por ejemplo, etcétera? Pero es un ejercicio que del lado de la super, con profundidad, sí lo hemos visto. Y, por ejemplo, sí podemos ver las entidades que tal vez tienen una posición diferente de otras cuanto a eso. Porque sí reconocemos algo. Lo que pasó del 2022 hacia adelante, tuvimos una curva totalmente invertida en la estructura de tasas. Y sabemos que eso es lo que hizo invertir. Penalizó a todo el que se fondeaba de corto plazo y tenía depósitos volátiles. Y esas tasas de lo que pagaban los bonos
de mediano y largo plazo no eran de repente tan buenas. Pero ya estamos viendo también que eso está revirtiéndose. Si quieres un último slide ahí para... Entonces, este es muy puntual y yo sé que al inicio, no recuerdo si fue Carlos Julio que mencionó el tema de Manuel, de los bonos de largo plazo. Algo que, por ejemplo, nosotros hemos visto es que del 2024, finales del 2023, la composición de los portafolios de la banca ha ido cambiando. Previamente había un 5 o 6% del portafolio total en los bonos que tenían 10 años o más en tiempo de vencimiento. Ahora estamos hablando de un 13.6%, de lo cual se pueden fijar que la mayor parte está en bonos de Hacienda en dólares. ¿Okay? Entonces, aquí quisiera puntualizar un elemento, porque ahorita habla de la transición del sistema y cómo empezamos con unos certificados especiales de un 60, cómo esos certificados especiales luego también fueron como cambiando un poco la necesidad, porque habíamos salido de la crisis financiera y ya lo que tocaba era otro tema y era vinculado a las reservas, ¿verdad? Pero al principio los títulos, primero no eran muy líquidos. Ustedes saben que apenas en el 2009, 2010 fue que se empezaron a desmaterializar de una forma acelerada. Entonces eran títulos físicos. Ahí no había un mercado secundario tan activo como existe en el día de hoy. Siempre puede mejorar. Pero en aquel momento todavía, digamos que la parte de cómo operaba el sistema, se hacían unas operaciones con el Banco Central que con el tiempo también fueron cambiando. Con el tiempo cada vez estamos viendo que Hacienda se está financiando más y ahora, por ejemplo, tenemos la mayor parte del portafolio ya no está en Banco Central, ya está en Hacienda. ¿Okay? Y de esa mayor parte ya estamos viendo que hay una duración larga de aquel lado. Entonces, nosotros empezamos de unas condiciones muy locales y estamos ya yendo a un lugar donde aunque ustedes lo quieran decir o no, o podamos pensarlo o no, todo el que tiene un bono está tradeando a Jay Powell. Ya no es el mercado local. Entonces, quisiera hacer hincapié ahí porque también cuando uno se pregunta cuál es la fuente del edge, que es como la ventaja que hay en el trading, se dice que siempre los locales tienen la ventaja porque conocen mejor su sistema. Entonces, a medida que Banco Central ha ido reduciendo sus emisiones, y quién sabe qué puede pasar en un futuro, ese edge local de la operación especial, de lo que se hacía, se ha ido perdiendo y al final lo que queda es el mercado público puro y paulatinamente hemos llegado a que cada vez lo que impacta más es esa influencia externa. ¿Okay? Entonces, esto hace todo esto un poco más complejo todavía, porque ya no son solo factores locales. Ese que tiene el bono de 20 años atrás, y ustedes ven que esos bonos no se han movido mucho, bueno, pues hay una razón, porque el bono de Estados Unidos de 30 años y de 20 años se mantiene yendo para arriba, como el resto de los países desarrollados. Entonces, elegí solo este chart para decirles como que este es un mundo distinto, aunque suena como un cliché. Y eso tiene que ser como respaldado también de una visión de gestión de la actividad de asunción estratégica que se adapte a eso. Bien, entonces quizás para ir cerrando, ¿cuál ha sido la estrategia en esta ocasión? Como comentamos anteriormente, en el 2022 se hizo un intento, duró 5 meses. Ahora ha sido diferente la evolución. Fue la Junta Monetaria, digamos, que decidió en febrero de que valor razonable va a partir del 1 de enero. Y se solicitó, digamos, una actualización de la presentación y la Junta Monetaria dictó una resolución. Y entonces ahí el equipo técnico de la Superintendencia de Bancos, junto con el equipo técnico del Banco Central, quedamos, digamos, encargados de diseñar el proceso. Y nosotros, la estrategia fue bien straightforward, como dicen, bien directa. Lo que propusimos fue, en ese momento el 95% de los papeles estaba disponible para venta. O sea, estaba en valor razonable con impacto en patrimonio, en orden.
Y nosotros, la intuición, que lo veíamos toda la semana, era que eso no estaba bien colocado. Y además, en la mesa de trabajo que mencionó Estefan Volta, los mismos bancos nos decían que eso fue una clasificación defensiva, o sea, para bloquear el valor razonable, para defenderse contra la implementación de valor razonable y, digamos, reflejar toda la pérdida y decir, mira, esto va a ser imposible en ese momento, en el 2022. Entonces nosotros decíamos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es permitir que las entidades, según su modelo de negocio, reclasifiquen los portafolios como van y darle esa oportunidad. Y nosotros entonces le dimos un plazo hasta el 30 de junio de 2025 y sacamos una circular en marzo diciendo, hey, nosotros sabemos que los portafolios no están como van, le vamos a dar la oportunidad de reclasificarlo, háganlo según su modelo de negocio, que es lo que requiere la normativa, la NIF. Entonces, en ese momento el 95% estaba en ORI, vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo cambió eso. Lo segundo que dijimos fue algo que tomamos de la experiencia del mercado de valores. En ese momento, cuando se desenchufó valor razonable, me tocó pasar a la superintendencia del mercado de valores, donde también se habían adoptado unas flexibilidades para los puestos de bolsa y los fondos abiertos, los fondos mutuos, donde uno de los atributos que tenían esas reglas era que le permitían a los puestos de bolsa vender hasta 30% y luego hasta 50% de lo que tenían en el portafolio a costo amortizado. O sea, le permitían vender desde hold to maturity, primero 30% y después hasta un 50%. Y en ese momento, digamos, me tocó la experiencia de cerrar eso en el mercado de valores y sacar a todos los puestos de bolsa y a los fondos de inversión de esa flexibilidad y llevarlo de nuevo a valor razonable. Entonces, nosotros agarramos la misma regla. En el manual de contabilidad de la superintendencia de bancos se permite vender hasta 10% lo que se lleva en ese portafolio de costo amortizado y lo llevamos hasta 30%. ¿Para qué? Para que las entidades pudieran reclasificar y tener una flexibilidad que le permitiera maniobrar, sobre todo dependiendo de la distribución de los portafolios como vimos en la diapositiva anterior. Entonces eso se va a permitir hasta el 31 de diciembre, como una válvula de escape, para que las entidades no se sientan como que están en una camisa de fuerza. Y el tercer elemento, que es el que estamos trabajando ahora junto al equipo técnico del Banco Central, es una propuesta de cómo se va a acomodar el impacto en el índice de solvencia. Si hay algo negativo en el ORI, cómo eso se va a reflejar en el índice de solvencia. Entonces nosotros literalmente estamos diseñando un fiado, en buen dominicano, para dar un fiado a los bancos que tengan la necesidad de usarlo, porque no todos. Hay algunos que tienen ganancias en ORI, incluso ganancias ocultas en hold to maturity, pero para que lo necesitan, le vamos a dar la oportunidad de que con ese fiado le acomodamos el impacto en el índice de solvencia. Eso es lo que estamos trabajando ahora. Eso, digamos, son los 3 puntos de la estrategia. Entonces, miren lo que le dijimos anteriormente. El 95% estaba en disponible para venta. Nosotros, la intuición decía, no, eso no está bien, eso es algo que no va así. Entonces, a partir del 30 de junio, que fue cuando entró el periodo actual, que nosotros le llamamos valor razonable sintético, 20 puntos porcentuales de ese portafolio que vimos anteriormente que se aproxima a 950.000 millones, o sea, casi un billón en español, ¿verdad? Millones de millones, casi a un billón, 20 puntos pasaron a costo amortizado. Y entonces ahora mismo tenemos 25% aproximadamente, 24% a costo amortizado, 23%, perdón, y un 76% en disponible para venta. Lo que está en trading es menos de un 1%. Y eso tiene vocación a seguir bajando porque ahí hay, digamos, algo de ruido. Entonces, así que están conformados los portafolios al corte más reciente. Yo creo que eso está al 9 de septiembre, quizás. Sí. Entonces, no todo es color de rosa. ¿Cuáles son los puntos de dolor? Porque hay que, digamos, encararlos. Uno de los argumentos que siempre nos comenta el sector es que los precios divergen mucho entre banca, mercado de valores y pensiones. Eso es una realidad. Nosotros somos conscientes. Es un lugar común en toda la mesa de trabajo, en todas las discusiones. Nosotros lo hemos hablado con el Banco Central. Lo hemos hablado también con la Superintendencia de Mercado de Valores, que nos informó que hicieron una inspección en la proveedora de precios. Nosotros no le decimos a los bancos,
A nadie le decimos, ustedes tienen que usar este vector. No, eso es libre. Y hay bancos incluso que tienen metodología interna, según el instructivo de valor razonable. Nosotros sí aplicamos el peor precio internamente para nuestra valoración y para darle seguimiento. O sea, el peor precio en RD-VAL o BVAL lo aplicamos. Y eso nosotros y lo discutimos con las entidades. Lo otro que nos dicen es que el mercado es poco líquido, que todo el mundo está del mismo lado, que realmente no se ha desarrollado. Esto a pesar de que el mercado de valores actualmente está liquidando casi 200% del PIB. O sea, la liquidación el año pasado cerraron en 14.3 billones. Hay mucho más transaccionalidad. La custodia son 3 billones y 1 billón lo tienen los bancos. Entonces, digamos que esto de la Superintendencia de Mercado de Valores, del dashboard, ahí se pueden ver los índices de rotación, cómo van. Pero realmente la rotación ha mejorado y las liquidaciones han ido aumentando. Y este año están un poquito detrás de donde estábamos el año pasado, que habían ya 9 billones liquidados. Estamos hablando de que se liquida 1 billón al mes. Pero como quiera, parecería, apunta a que va a terminar en cerca de 14 billones, 13, 14 billones. O sea que ese es, digamos, otro de los argumentos. Nunca es el mejor momento para implementarlo. O sea, ya lo dijo Volta, mañana va a ser otra cosa. Siempre nos dicen, no, ahora no, porque está pasando tal cosa, está pasando aquella otra cosa. Otra idea es como permítanos llevar todo a costo amortizado y vender hasta un 50% de ese portafolio hasta el 2020 y tanto. Eso realmente como que derrota el propósito de hacer todo esto. Porque eso es el famoso cuarto portafolio que nosotros en el pasado hemos visto que se ha implementado y eso es lo que hace que deshace la medida, básicamente. Entonces, mejor que vamos a quedarnos como estamos, si esa es la realidad, si eso es lo que están pidiendo o eso es lo que están pensando, porque al final del día eso no es NIF, ni es valor razonable, ni es nada, eso es una distorsión y entonces eso realmente no tendría mucho sentido en el caso, digamos, de nosotros. Hay una idea, por ejemplo, de que a los valores nuevos le aplique mark to market, pero que a los viejos no. Una especie de raya de pizarro, que lo que tú llevabas antes se queda en el mundo del cuarto portafolio y que lo nuevo que entre a partir del 1 de enero, a eso ya se bautiza con mark to market. Y eso realmente en la contabilidad, los expertos en contabilidad saben que eso no se puede. Tú no puedes tener dos regímenes de contabilidad en un balance. Entonces eso como que no nos hace mucho sentido tampoco. Y bueno, el argumento más general, ¿qué pasa si nos levantamos el 1 de enero y se desata una cuarta guerra mundial, nos impacta un meteorito o inicia un holocausto nuclear? O sea, ahí nosotros como superintendencia no tenemos la respuesta a esa. Bueno, tendremos que irnos al pizarrón, como que analizar cuál sería, digamos, Pero tú no sabes lo que va a pasar, pero hay algo que seguro está, el mercado de bonos va a seguir existiendo. Sí. No, si hay un holocausto, lo que dice Juan es que la cucaracha y el mercado de bonos va. Bueno, nosotros siempre teníamos esta diapositiva para analizar como que qué pasa si no lo implementamos. Yo creo que ya esta semana amanecimos un poco diferente con ese comunicado del fondo y el espaldarazo también de la Junta Monetaria. Ya se viene interiorizando de que esto va a ser una realidad. Pero definitivamente que echar para atrás de nuevo no nos hace quedar bien como sistema, como economía emergente. Somos la séptima economía, me parece, de la región y el país tiene unas perspectivas espectaculares. Dicen que hasta Dios es dominicano. Estamos enganchados, pero bueno. Pero realmente reduce la transparencia del sector y la calidad de la información financiera, perdemos credibilidad. Las autoridades monetarias que han sido felicitadas pierden credibilidad, el sistema pierde credibilidad, aumenta la opacidad, disminuye la confianza, ¿verdad? Y sobre todo, no se crean los incentivos adecuados para una correcta gestión de riesgo. El riesgo de crédito, que es, digamos, el principal en la banca, se ha ido desarrollando con otros, riesgo operacional, que todos los temas de TI, ciberseguridad son muy importantes hoy día, AML, PLAF, ¿verdad? Pero definitivamente la gestión de riesgo del mercado
es mucho más importante porque los portafolios son más importantes y es necesario crear los incentivos adecuados. No tenerlo, lo que fomenta es el riesgo moral y eso relaja un poco la disciplina del mercado. Y nosotros lo que queremos es contribuir a la disciplina del mercado y que las entidades estén bien gestionadas. Y es un poco el mensaje de cierre de esta presentación. No sé si alguno de mis compañeros quisieran también complementar con algunas ideas que han podido quedar antes de pasar a las preguntas. Usted destacaba, asesor, el tema de cómo este comportamiento con relación a las inversiones ha cambiado también la dinámica del ejercicio de supervisión de la superintendencia. De nosotros partir de ver el principal activo era la cartera de créditos, cómo ahora en ese proceso de transformación que nos encontramos, tenemos que atender específicamente lo que es relevante dentro de la banca. Y en este caso ya como parte del ejercicio de supervisión, que así lo han visto las principales entidades ahora mismo en este año, estamos concentrados directamente en ir atendiendo lo que son los riesgos asociados a todo el asunto de inversión y en eso que nos estamos preparando. ¿Sí? Porque hay que, viendo ya cómo ha ido el crecimiento de las inversiones en atención a la cartera de crédito y el comportamiento que está teniendo, entonces tenemos que atender específicamente por gestión de riesgos. Nosotros como superintendencia, entonces estamos enfocados a, pues, ciertamente, seguir preparándonos nosotros al interno para poder entonces seguir apoyando y como este es un tema sistémico también, para nosotros es importante también ir en el mismo sentido y a la misma velocidad de cómo se va comportando el mercado. Entonces, parte de lo que nosotros estamos haciendo dentro del ejercicio de supervisión. Sí. Quizás también agregar a la conversación. Lógicamente el mercado cambia, la forma de hacer negocios cambia, evoluciona. Entiendo que de la misma manera debería evolucionar las normativas. Lógicamente los riesgos siempre llegan primero, o la forma de hacer nuevos negocios llega primero antes de la norma. Pero sin embargo, nosotros tenemos, esto no es algo nuevecito que se implementó a nivel mundial, esto tiene muchos años. Y todavía nosotros, a pesar de la madurez que ha ido adquiriendo nuestro sistema del mercado de valores, bueno, y del sistema general, en sentido general, porque no solamente es la regulación o la norma de los temas de valor razonable, sino otras normas asociadas a buenas prácticas que puedan afectar o impactar al sistema financiero, que todavía el país tiene algún tipo de rezago. Entonces, producto también de la entrada en vigor del valor razonable, sí también hay la necesidad de adecuar otras metodologías de cuantificación, por ejemplo, del requerimiento de capital por riesgo mercado. Dividir la parte del banking book, del trading book, todo lo que es el tema de los impactos por el riesgo de tasa de interés en el riesgo bancario. O sea, que esos son aspectos también importantes que tenemos que incluir y que todo forma el ecosistema regulatorio necesario para que esto también funcione, el sistema de liquidez también. Entonces también eso es importante. Aquí hablamos de la calificadora de riesgos. Si nosotros queremos con el país dar un próximo paso, nuestro sistema financiero tiene que verse también a esa misma altura, a ese mismo nivel. Y eso lo vamos a conseguir con la implementación de buenas prácticas, tanto contables como de cuantificación de riesgo. Como es esta que tiene la parte contable, pero también tiene la claridad de la resolución. Entonces, eso lo hace también tener una planificación, una visión más prospectiva en el futuro de que nuestros mercados, a pesar de las limitaciones que comentó el doctor Cedeño, creo que fue en el slide anterior, la balanza se inclina mucho más a tener ya una visión más sofisticada en el control y el monitoreo de los riesgos y la transparencia de las exposiciones. Porque yo creo que eso es un punto que debemos tener en cuenta. Nosotros también estamos conscientes de esas estrategias de evolución normativa que tenemos que accionar y que están también en ese camino. Manuel, permítame levantar algunos puntos. Fíjese, nuestro modelo de supervisión, que es basado en riesgo, tiene como uno de los aspectos fundamentales conocer el modelo de negocio de los bancos, ¿verdad? Entonces, la tesorería, que es una parte fundamental,
si no se aplica valor razonable y no se conoce bien cuál es el modelo de negocio de las entidades, eso limita el proceso de supervisión. Eso por una parte. Además, los sectores esperan transparencia, ¿verdad?, de las industrias, principalmente del sector bancario, que es el sector de depósitos del público. Entonces, el público en general espera que los estados financieros de las entidades reflejen la realidad. Y con una parte, digamos, opaca, la tesorería, que ahora, como bien Emmanuel indicó, representa el 25% de los activos. Si no tenemos también claridad sobre esa parte, no estaríamos sirviendo, digamos, información transparente para el público. Y finalmente, es decir, o sea, nosotros somos una economía abierta, ¿verdad?, receptora de inversión pública. Por ejemplo, Carlos Julio dirige en la República Dominicana una filial de un banco regional. Pues ese banco regional tiene, digamos, su holding en un país que requiere, digamos, la aplicación de valor razonable en sus inversiones. O sea, ese banco tiene que hacer ajustes a los estados dominicanos para poder consolidarlo con la holding, ¿verdad? O sea, eso implica que de nosotros estar en valor razonable, facilitaríamos, digamos, los procesos de contabilidad para bancos que tienen, digamos, contrapartes o grupos de interés en otras jurisdicciones. No, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, equipo. La verdad que, bueno, antes de las, no sé si hay alguna pregunta acá. Pues, Una pregunta. sí. ¿Cómo defino la parte del portafolio que va a impactar al patrimonio y la que va a impactar los resultados? ¿Cuáles son los impactos impositivos? O sea, cuando la entidad va a clasificar, tiene que, conforme con su modelo de negocio, determinar qué va a dónde. Si mi intención es comprar y vender papeles para ganar dinero de esa manera, haciendo lo que se llama intermediación o trading, entonces eso debe ir en el portafolio de trading, porque esa es mi intención. Si mi intención es, bueno, tenerlo ahí por si aparece una buena oportunidad y venderlo y ganarme un dinero, eso debe ir entonces en el portafolio disponible para venta o de ORI. Y si la idea es, mira, yo no sé mucho de eso, de trading, ni tengo la intención de eso, yo lo que quiero es que ese cupón me gusta, está bueno y me va a ayudar a calzar estos pasivos aquí y yo lo voy a mantener hasta que venza el papel para ganarme los cupones. Entonces ahí el modelo de negocio va a determinar una parte que debería ir en autoamortizado. Entonces, pero es la propia entidad, no es la super que va a ir y le va a decir que mira, tu modelo de negocio es este. Tú tienes que tenerlo aquí. No, la super no te va a decir eso. Ahora, la super lo que sí te puede decir es, mire, usted tiene eso en trading, pero eso ya tiene más de 180 días. Nosotros hemos visto entidades, por ejemplo, que a veces tienen 3.000 días. Los papeles ahí no se mueven. Y uno dice, bueno, quizás no están entendiendo el asunto, porque es un indicador, ¿verdad? De que quizás el asunto todavía no ha cuajado, no ha permeado en el modelo de negocio, en el entendimiento. Entonces la super tiene las conversaciones con las entidades. Mira, realmente, mándame tu modelo de negocio o explícame la composición de tu portafolio contra el relieve de tu modelo de negocio, como para ver si hay un entendimiento. Y definitivamente hay 45 entidades y hay diferentes niveles de madurez. Y hay algunas como que todavía le falta un poco reforzar eso. Pero ese es un poco ese es un poco, digamos, el key del asunto. La parte impositiva no sé si es tanto un tema de la superintendencia como que opinar sobre eso. Perdón. No, primero. Sí, ¿cómo ven ustedes a nivel de riesgos la noticia de ayer de que Donald Trump ya tiene un tercer escaño en la Reserva Federal, con miras entonces a que ese tercer escaño que se acaba de nombrar pudiera ser posiblemente el próximo Powell en mayo del 2026? O sea, a nivel de riesgo, ¿cómo usted entiende que eso nos puede impactar desde el punto de vista financiero y económico? Bueno, si nos vamos a la economía,
Vamos a empezar por los hechos. Yo creo que los hechos son 4 rate cuts había este año. Empezamos como con 7, 8. El año pasado también. Cada año, como que al final de año llega esa expectativa y tú empiezas con un montón de expectativas de recorte de tasa que progresivamente no se han ido materializando. O sea, es un poco lo que uno ha visto de sesgo en el mercado de bonos global. El año pasado la Fed hizo unos recortes y después paró completamente. ¿Ya? Ahora hay certeza de que van a recortar ahora, pero yo no sé si ustedes vieron la data que salió publicada ayer. Y la verdad es que hay muchas cosas ahí que no cuadran. O sea, están en full employment, los salarios están creciendo en términos reales casi un 4%, ¿verdad? No hay despidos. La economía, el Fed, nowcast de la Fed, de Atlanta Fed, está en 3.1 todavía. Y las condiciones financieras, si observamos los spreads de crédito en los corporativos, ¿verdad? En triple B, está en los lugares históricos más bajos desde el año 1998. Uno pudiera hacer un argumento de realmente para qué van a recortar las tasas realmente. Yo creo que ellos mismos no lo tienen muy claro. Segundo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Segundo, el mercado de bonos se mueve con anticipación. Yo tengo mi idea, yo creo que el mercado local ya ha priceado, no sé cuánto recorte exactamente, pero ya ha hecho un front loading de esa expectativa en las últimas 6 semanas, por lo que uno ha visto. Entonces, yo no lo tengo claro. Yo sé que en términos económicos Trump quiere tasas bajas, pero cuando tú miras, y de eso hablaremos un poco esta tarde en el evento del Club de Gestión de Riesgos, realmente la productividad está subiendo. Entonces tú no puedes tener un crecimiento económico estructuralmente elevado con un incremento en productividad y tasas que van bajando. Entonces, yo creo que ellos van a bajar un poco, pero si te fijas esos bonos a largo plazo, eso no ha bajado, eso ha seguido subiendo. Entonces, no me queda tan claro de que los recortes que van a hacer la Fed van a ser un slam dunk. Yo creo que vamos a ver más un poco de que van a recortar ahora y la economía va a repuntar de nuevo y otra vez van a decir, no, espérate. Entonces el tema es cómo se uno posiciona dentro de eso. Ahora, yo estoy seguro en algo. Después de un ciclo de 40 años de bajada de tasa progresiva estructural, ya estamos en 5 años de un ciclo diferente y los ciclos duran. Entonces, yo creo que lo que se ha visto el lado corto, el lado medio de la curva, se ha beneficiado afuera y aquí. Pero yo creo que ese margen implica una de las dos cosas. Si baja mucho, ojo, y no dije, la inflación está en 3.1. Entonces, ellos se están jugando mucho riesgo en que si la expectativa de inflación se va a desligar de la meta, la Fed tiene 4 años y medio fuera de la meta de inflación. Entonces, yo pienso que uno debería aceptar como que hay tantas cosas que no cuadran, porque después del 2009, 2010 todo era fácil, el mundo estaba deprimido. La depresión duró 7, 8 años, dependiendo de cómo lo midas. Estados Unidos se recuperó un poco más temprano, pero ese mundo de tasas en cero y tasas negativas, ya ese mundo no es, y eso nos obliga como que a aceptar nivel de incertidumbre con respecto a que hay cierta fuerza a largo plazo, número uno. Y número dos, ver cómo se está posicionando el mercado y tratar de mantener como un poco la prudencia, porque realmente yo creo que la volatilidad va a permanecer, ya sea por la política de Trump y por los mismos mercados. ¿Qué tanto la Fed está ahí también viendo su paradigma? Ellos lo están revisando. Es difícil saber, pero yo creo que eso se enfrenta como ustedes han enfrentado con perfección los 100 años de mercado financiero dominicano, gestionando su riesgo de préstamo, siendo conservadores y viviendo un poco con esa incertidumbre. Lo que sí te tiraría tal vez una advertencia, lo que dicen los pundits, yo no sé, yo no
Ajá, perdón. Primero. ¿Quién es? Sí, sí, sí. La mía era cortísima, sí. Si ustedes tienen alguna estimación de la duración promedio de los portafolios ahora mismo en los bancos, algunas, más o menos por dónde andan. Bueno, hay pesos y dólares. Nosotros, por ejemplo, tenemos varias metodologías, pero la más conservadora es la duración modificada, pero la calendario, por ejemplo, que es una que es la más simple. La de los papeles en pesos ha ido reduciéndose. Creo que está cerca de 3 ahora mismo. 2, 3. Bueno, pero la duración calendario lo vimos en uno de los slides, si mal no recuerdo. O sea, lo ves, Sí, por los brackets. ves la estructura, pero por ejemplo la parte de dólares ha ido subiendo y ahora mismo está por encima de 10. Bueno, que se vio también en el gráfico, si ves ese bucket. Si tú ajustas la duración modificada, probablemente bajes bien. Excelente. Don Bernie. Yo, ¿verdad? La responsabilidad diaria mía, estos temas son bastante técnicos, no estoy tan metido, pero lo que sí he oído en reuniones, etcétera, siempre ha sido por dos áreas. Una es preocupaciones con el tema del vector de precio, de la valoración, de que se dan operaciones que distorsionan en ciertos momentos, como la curva, y esa preocupación de hasta dónde esos precios son como reales y pueden generar distorsiones. Y la otra, el tema de las metodologías, de que, bueno, por ejemplo, nosotros que somos un centro financiero, que tenemos puesto bolsa, que tenemos pensiones, que cada una tenga como una metodología diferente, también tengo entendido que genera problemas. Entonces, como que quizá habla un poquito sobre eso. Y arbitraje regulatorio. Si tú tienes un centro financiero, bueno, el regulador más débil va a tener el portafolio, tal vez. Sí, eso es algo que en las discusiones siempre aflora, ¿verdad? Y que nosotros tenemos 3, 4 años conversando. Y la realidad es que ahí hay una mayor oportunidad para los centros financieros y para las entidades que tienen empresas en los diferentes mercados para, a través de su política y su procedimiento de grupo, mantener la disciplina y ayudar a ser parte de la solución. Nosotros realmente en nuestro radar regulatorio no tenemos la proveedora de precios. La proveedora de precios es un participante del mercado de valores y está supervisado por otra superintendencia. Pero sí hemos conversado, motivado, intercambiado inquietudes también con el Banco Central, que tiene la presidencia del Consejo Nacional del Mercado de Valores y que ellos son también, por la Constitución, el coordinador del sistema financiero completo. Entonces la idea es esa, de que se vayan mejorando el vector. Nosotros sí lo vemos, como le dije, diario, lo vemos semanal con el Super. Vemos la diferencia entre RDVAL y BVAL y Bloomberg. A veces están así, o sea, totalmente dicotómico. Hay veces que uno ve esta integración, que se va cerrando la brecha. Nosotros no podemos decir que uno es mejor que otro, porque eso hay veces que hemos visto, digamos, distorsión y mucha volatilidad en el de Bloomberg, que tiene otra característica. Y la metodología es diferente también, está basada en otro tipo de resultados. Pero los participantes sí tienen la facultad, porque ustedes saben que la proveedora es una hija de la bolsa y la bolsa es hija de quiénes? De las entidades. De las entidades, de los puestos de bolsa y de las entidades. Entonces, hay unos mecanismos donde las entidades pueden participar de un proceso de impugnación y de mejorar a través de la disciplina. ¿Por qué no lo hacen? Eso ya no lo podemos contestar nosotros, porque nosotros somos la superintendencia de bancos. Claro. No podemos ir donde nadie decirle, hey, pónganse, ustedes son los mismos que tienen el tema en sus manos y pueden, digamos, contribuir con las soluciones, porque están los mecanismos. Entonces, a veces es como que una reflexión de cómo solucionar el problema, y la expectativa del sector o del mercado es que no venga una superintendencia como el maestro de la escuela a decir, a dar reglazo. No, esto es lo que vamos a hacer, que sí o qué. Porque a veces como que uno no quiere tener agencia en el tema. Estoy aquí indefenso, no puedo hacer nada. Esto es todo externo, exógeno, imagínate. Pero quienes no dicen son los que tienen la solución a la mano. Entonces, hay veces que es como un tema de
de que nadie quiere ser como que el que diga, el que ponga el tema por un tema de que en el sector privado están todos de manera común, ¿verdad? Y nadie quiere tirar piedra a los vidrios de cristal. Entonces siempre como que buscan una solución de que sea la solución del Impuesta, una solución impuesta. supervisor o del regulador. No sé, Carlos, cómo tú lo ves. Sí, ahí solamente quería agregar al comentario suyo en la diferencia entre los valores de ambos sectores. Si desglosamos la información, nosotros vamos a ver unos pocos títulos que la diferencia es abismal, pero son títulos con mucha exposición y causan que el efecto se multiplique, se magnifique. La gran mayoría de los títulos, el precio RD Bloomberg son muy similares, con una diferencia de más o menos 5-8%. No pasa del 10% de diferencia. Okay, entonces, tenemos para la gran mayoría de los títulos una franja así, y para unos pocos, un rango así. Bloomberg y RD. Ahora, cuando tomamos esa línea de esos valores y vemos cómo finalmente el título se transa en una operación, se materializa en una operación de compra o venta de uno de los títulos, el valor tiende más a acercarse al valor de RD que al valor de Bloomberg, en la mayoría de las ocasiones. En algunos no, pero en la mayoría tiende que por la diferencia porcentual hacia arriba y hacia abajo, tiende a ese valor. ¿Por qué traigo esta colación? Naturalmente hay oportunidades que creo que a mi juicio personal, creo que son oportunidades ambas vías, tanto de la metodología del vector en sí como de los participantes del mercado. Llegando a lo que decía el señor Sena, que la solución debe ser algo integral entre ambos. Pero también pienso que una cosa es que una metodología dice que vale un instrumento, y otra cosa es lo que el mercado oficialmente dice cuando materializa una compra una venta. Claro, y lo puedo ejemplificar con otro tipo de ejemplos. Yo puedo vender mi casa en decir que voy a pedir 100 millones de pesos y que un tasador diga que vale 100 millones de pesos. Pero la gente que aparece a comprarla, me aparece a comprarla por 80. Entonces, el mercado finalmente, en algunos aspectos, equilibra y ajusta. Entonces, lo que hemos estudiado es que ese ajuste, cuando se dan las ventas, tienden al precio de RD. Por lo tanto, o sea, desde mi humilde punto de vista, yo entiendo que claramente hay oportunidades, sin embargo, no lucen tampoco algo que sea extremadamente desproporcional y fuera de un control en la gestión que podemos hacer nosotros. Nosotros, no superintendencia, nosotros, todo lo que integran el sistema financiero, que somos nosotros supervisores, los supervisados, los clientes. Todo. Excelente, Carlos. El Comité de Economía, bajo mi gestión, Don Bill, ha hecho como 20 tertulias. Y yo le puedo decir que yo me siento muy orgulloso, primero por el equipo que está aquí. El superintendente ha mencionado varias veces que él entró hace 5 años y que ha tenido una rotación de 0 en su equipo. Eso es una envidia para todo el sector privado y para todo el sector público. Yo creo que hasta Bill, que tiene un Dream Team aquí, y yo lo felicito. Yo creo que el FMI por fin hizo justicia, que siempre habla de la solvencia y lo bien que estamos los bancos, y yo creo que es de las pocas veces que yo veo que acciones concretas de altísimo impacto para nuestro país es reconocido. Ustedes son un orgullo para el sistema financiero. La AmCham, uno de sus roles es eso, promover la excelencia regulatoria, promover un sector público fuerte que vaya de la mano del sector privado. Así que muchísimas gracias, gracias por esta charla magistral. Y a todos los miembros que nos ven por la red. Y en esto se puede iniciar.